regresando sobre el análisis de estos sectores de apoyo y conexos a tu actividad productiva, es muy importante mencionar este esquema nuevo que dentro de las organizaciones en Latinoamérica ha empezado a desarrollarse cada vez más. En países como Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, es un esquema que ya se tiene bien implantado. Es un esquema en donde tú como empresario confías en otro para que haga un tipo de producto o servicio. Este esquema, como bien habrás determinado, es el esquema de outsourcing. Este esquema de externalizar una actividad tuya que la realice otro tercero y te sea productivo para ti. Uno de los elementos que se ha visto en la historia de la administración, en la historia comercial, es que no puedes tener todas las herramientas a tu disposición. Y en específico, no debes de ser dueño de todo. Como en algún momento ya hemos comentado, la industria automotriz, en sus momentos de gloria, en los 40, en los 50, lo que buscaba era hacer todo el producto. Desde tener su propia fábrica de llantas hasta tener su propia fábrica de tornillos. Todo el proceso productivo lo deberían de tener en su posesión, ser los dueños. En la actualidad, la competencia, la competitividad es cada vez más fuerte. No puedes ser excelente en todos los aspectos, tanto en los aspectos que te dan una ventaja competitiva como en aquellos aspectos que simplemente son de tu operación diaria. Por ello, este esquema de outsourcing ha apoyado a muchas empresas en su crecimiento, como el ejemplo de Amazon que pusimos en sesiones anteriores, como el ejemplo de las compañías japonesas de que confían en sus proveedores y tanto confían que pueden establecer parámetros de calidad y de tiempo, entregas a tiempo y con un nivel profesional y de servicio muy alto. Por esto, este esquema de outsourcing tienes que considerarlo dentro de tu propuesta comercial. Tú como productor, tú como generador de un servicio, puedes también proporcionar este tipo de incentivos a otras empresas. Si tú eres muy bueno haciendo, por decir, chicles, puedes hacer que otra empresa te haga los empaques. No necesitas tener la máquina de empaques ahí y que sea quien te imprima tu marca. Puedes solicitar a un tercero que ellos sean muy buenos dentro de este aspecto de impresión, que haga el empaque y que nada más te lo entregue con unas características determinadas. Lo único que te correspondería es hacer este chicle, empaquetarlo y ya. Porque a lo mejor no necesitas tú directamente tener los camiones de reparto mismos. Puedes vía la subcontratación de una empresa que se encargue de la distribución. Aunque no lo creas, muchas de las empresas grandes que tú conoces de tu región pueden prestarte este servicio. No tengas miedo de tocarle la puerta y ver si ellos tienen este servicio. Como lo hemos visto en la historia, ha ido creciendo este afán de buscar que otras empresas nos ayuden, que sean nuestros partners comerciales, como también se les llama. En la historia de la administración, paulatinamente ha ido creciendo el enfoque del outsourcing. En primera instancia, hace ya unos 40, 50 años, los primeros servicios que se ofrecían vía este esquema de negocios eran aquellos servicios de vigilancia o aquellos servicios de limpieza. Bien te debes de recordar, esas empresas, estas personas que vienen uniformadas y que tienen el logo de una empresa, de otra institución diferente a donde prestan el servicio. Ese fue el esquema más básico en sus momentos de buscar que otro proveedor te dé un servicio especializado. Las empresas que se dedican a este aspecto, a la vigilancia y la limpieza,
son muy especializadas. Muchas veces tú como empresario lo que dices, ¿qué me cuesta más contratar a una sola persona de intendencia? Pero si tú sigues creciendo, vas a necesitar 2, vas a necesitar 3, vas a tenerte que preocupar por los utensilios que necesita esta persona. Y bajo este esquema de crecimiento, no es tu interés tener a tu cargo y bajo tu nómina este tipo de acción. Tú necesitas empresas especializadas, tú no le puedes estar buscando capacitación a un vigilante. Eso ya existe. Tú debes de preocuparte por lo que es tu core business, tus actividades fundamentales que te dan una ventaja estratégica. Por eso estas funciones que se veían básicas y que no eran necesarias para la organización fueron las primeras que fueron evolucionando con este concepto de outsourcing. En nuestro siguiente tiempo, en la segunda parte del outsourcing de su crecimiento, se integraron otra serie de servicios. El servicio de comedor. Muchas de nuestras empresas en donde hemos laborado, o a lo mejor en la misma que tú tienes, ofrecen este beneficio a sus trabajadores. Que tengan un espacio de comedor y que se les pueda servir alimentos. No es tu función tener un chef a la mano. No es tu obligación tener gente que te ayude a entregar estos productos, esta comida. Por ello muchas empresas lo que buscaron es tener algún tipo de alianza comercial con algún tipo de restaurante, con algún tipo de cadena hotelera y que les ofrecieran este servicio en el lugar de trabajo. Lo único que hacía el empresario es pagar una cuota, una renta por estos usos de estos servicios, mensual, a lo mejor anualizado, un contrato, pero ya como tal el empresario ya no se preocupaba de tener que ver que estuviera la carne en tiempo y forma, que el cocinero llegara o no. Contratando un outsourcing de tu comedor, tú sabes que tienes la garantía de la empresa que te está prestando este servicio, que si el cocinero principal se llega a enfermar, va a haber uno que lo va a ir a suplir y que el servicio va a ser continuo, que no vas a tener problemas. Por eso, en la segunda parte del crecimiento de esta estrategia de outsourcing, en la historia de la administración de las organizaciones, el aspecto del comedor y el aspecto del mantenimiento, que le vayan a dar limpieza a la maquinaria, que le vayan a pintar tus instalaciones, fueron los segundos elementos que se buscaron contratar fuera de la organización. En la tercera etapa de evolución del outsourcing ya entran otra serie de servicios que muchos ya debes de conocer que existen. Solo para mencionarlos, hay áreas muy específicas. Si te acuerdas, cuando platicamos sobre el concepto de reclutamiento y selección, hablamos también de estas empresas que te maquilan esta actividad, que por ti pueden hacer contrataciones, te pueden sugerir, pueden atraer candidatos, pueden hacer el proceso de entrevista y en muchos casos te pueden maquilar, te pueden llevar tu nómina. Ya esa actividad puedes delegarla a un tercero y sabes que no hay problema. No es una actividad fundamental dentro de tu empresa, es una actividad operativa, por lo cual en la tercera etapa fue de los primeros servicios que se ofrecieron. Áreas de reclutamiento, selección, nómina. Otro elemento que se ha buscado delegar a terceros son los sistemas de información. ¿A qué me refiero? Como lo vimos en sesiones anteriores, tú puedes contratar, tú puedes arrendar material informativo, tus computadoras, el software. En algún momento, si quieres, puede ser tuyo, si no, puedes regresarlo y tener nueva tecnología. Dentro de este aspecto, las empresas de outsourcing dijeron, podemos tener un nicho de oportunidad. Nosotros nos podemos encargar de cablearte, de ponerte las conexiones de teléfono, de internet,
También nosotros te podemos ayudar en parte del proceso de arrendamiento. Nosotros te podemos ayudar en el mantenimiento. Entonces, las empresas de outsourcing buscaron ese nuevo nicho, tecnologías de información, que es un proceso constante, que a lo mejor tú como empresario no sabes cuál es la tecnología que necesitas. Por eso estos especialistas buscaron crear esta nueva oportunidad, donde tú estés confiado de que tienes el mejor producto, el mejor servicio de tecnología disponible. Otro de los parámetros claros que existen ya en nuestro entorno es el telemarketing. Estos sistemas de contestación vía telefónica. O también aquellos que se llevan vía internet, que están chateando contigo en el momento y que te están dando respuesta, retroalimentación a tus dudas, a tus sugerencias. En muchos casos, estas empresas son de terceros. Tú lo que haces es contratar 5, 6 operadoras telefónicas, dependiendo de la demanda. Tú tendrás que hacer un análisis si te conviene que esas personas estén en el lugar de trabajo, en tus oficinas, o si necesitas o si pueden estar en otra área. Si recuerdas, en algunas de estas sesiones también comentamos, es posible que tú estás pidiendo soporte técnico sobre alguna maquinaria, por decir computadoras, y que del otro lado de la línea quien te está dando el soporte sea alguien en Nebraska, puede ser alguien en Europa o mismo en la India. Y tú en ningún momento te enterarías de dónde están recibiendo esa llamada. Las empresas de outsourcing lo que buscan es reducir también sus costos operativos. Por eso van de región a región, o en estos casos de país a país, buscando en dónde se tiene las mejores ventajas competitivas sobre su producto o servicio que ofrece. Hace poco estaba leyendo que en Inglaterra, cuando tú vas a hacerte unos análisis médicos, una prueba de sangre por decir, este análisis va directamente en mensajería, en esta mensajería acelerada, va a la India. Y de la India, vía correo electrónico, se recibe los datos de esta prueba médica. Todo en 24 horas. ¿Qué beneficios tiene la empresa que contrató esto? Si fuera un hospital, por decir, el hospital abarataría sus costos, no necesitaría personal ni instalaciones caras que serían en Inglaterra. Y lo único que hacen es que un tercero, en un país tercero, pueda interpretar y vía correo electrónico mandar la información. Podrás decir, es muy costoso que vía mensajería manden estos análisis médicos hasta allá. Posiblemente. Pero algo habrán encontrado en el proceso de que les abarata sus costos. De que no necesitan médicos que estén cobrando en libras a médicos o especialistas en la India, con un costo inferior. Por eso, otro de los procesos que se ha ido haciendo es estos procesos de atención de clientes. Siempre ten abierta la mente. No es necesario que tú tengas en el sartén a todos. Si necesitas que alguien esté contestando tus teléfonos, a lo mejor necesitas tú contratarlos. Pero si tu demanda es mayor, no necesitas seguir contratando a más personas, teniendo que hacer el cableado pertinente, contratando nuevas líneas. Puedes delegarlo a un tercero diciéndole cuánto es el número de llamadas, el volumen que está recibiendo. Él sabrá cuántas personas tendrá que poner a tu cargo, al cargo de tu empresa, y solo te cobrará una tarifa. Otro de las herramientas, otro de los usos que ha tenido el outsourcing en nuestros países también es el procesamiento de datos. El tener grandes servidores que estén almacenando tu información es costoso. A lo mejor tú no quieres tener la adquisición completa del bien. A lo mejor tampoco quieres arrendarlo.
sino lo único que quieres es que te den en tiempo y forma la información que requieres para tu organización. Entonces, para eso existen empresas especializadas que tienen la infraestructura, que tienen la tecnología, que tienen a las personas calificadas y que están trabajando para ti y no las tienes físicamente en tu lugar. Y tampoco tienes que hacer un gasto por nóminas. Simplemente es un gasto para la operación de tu empresa. Ese es un elemento muy importante. Considerar en qué puntos puedes tener el apoyo de un tercero. Tú no puedes ser excelente en todas tus áreas de la organización. Si quieres ser una empresa competitiva, necesitas buscar aquellos socios comerciales que te puedan beneficiar en este proceso. Como lo mencionaba, en algún momento de la evolución de la administración de organizaciones, se pensó que tener todo dentro de la organización era lo importante. Y no fue cierto. La flexibilidad que necesitan cada vez las empresas es mayor. El tener todos los servicios, toda la operación dentro de la organización te vuelve una empresa rígida. Por ello, dentro de la evolución de la administración, se ha tenido que crear estas empresas. Muchas de estas empresas, como las conocerás, surgen de algún empresario o de algún ejecutivo de alguna otra organización que ya tiene el know-how, el conocimiento para aplicarlo. Por ello te va a servir mucho conocer qué tipo de empresa es, cuál es su tamaño. Habrá empresas pequeñas o hasta micro, que lo único que necesitas es la orientación sobre cierto aspecto. En algunas otras empresas necesitarás el volumen de gente que manejan. Por ello tienes que ver cuáles son las características de cada una de tus organizaciones. No porque tengas un amigo que se dedica a una actividad de outsourcing, en inmediato intentes contratarlo. Si ya te nació esa curiosidad de buscar una tercera fuente que te ayude, haz una investigación mínima, pero hazla, para saber cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de cada una de estas empresas. En nuestra tercera lámina se encuentra este aspecto de la flexibilidad. ¿Cuándo identificar qué procesos sí y qué procesos no? Por ello, como empresario, tenemos que ver qué ventajas existen de tener este servicio. No te voy a decir que en todos los casos va a ser una ventaja económica. En algunas veces hasta pudiste salir perdiendo. Por eso lo llamaré una ventaja teórica. Porque si lo sabes aplicar bien, si contrataste a la empresa indicada, si obtuviste el costo que querías, va a ser una ventaja real. Pero en muchos casos compras esquemas tan grandes cuando tú lo que necesitabas era algo muy chiquito y te va a costar. Una buena empresa de outsourcing te va a hacer un estudio pertinente para saber tus necesidades. Pero por decir, retomando el caso de las telefónicas, si tú le dices que necesitas a 6 personas atendiendo los teléfonos, cuando tu volumen de llamadas nada más necesita 3, la empresa de outsourcing va a ser feliz. Ya le contrataste a 6 elementos, a 6 recursos, como ellos los llaman. Y obviamente te va a cobrar por 6 elementos, más el uso de su tecnología, cuando tú realmente necesitabas 3 personas. Por eso una buena empresa de outsourcing va a hacerte una serie de cuestionamientos especiales. Identifica que te los hagan. Si no, tú debes de tener las bases suficientes para determinar qué proceso necesitas utilizar vía un tercero y qué otro proceso no. Y en específico, en qué magnitud. Una de estas ventajas teóricas que te comentaba del uso del outsourcing es el servicio que te pueden ofrecer. Tiene un costo, por supuesto. Pero ¿qué te va a permitir?
cuando hagas esta función de llevar a un tercero tu actividad, te va a permitir varios argumentos. Vas a poder identificar qué gastos fijos tienes dentro de tu organización. Recuerda, como lo habrás visto en tu módulo de contabilidad y finanzas, los gastos fijos son aquellos que ya están ahí establecidos, que mes con mes son recurrentes. Un gasto fijo, como tú sabes, pues son tu personal. El hacer un estudio de outsourcing te va a servir para conocer bien el parámetro, cuánto se está gastando en estas situaciones. Y por ende, puedes sacar qué costos fijos te conviene seguir absorbiendo o qué cosas tienes que trasladar a este rubro de gastos vía un tercero. ¿Qué actividades son las normales que te generan unos gastos administrativos altos? Puede ser tu proceso de contabilidad. Tú no necesariamente necesitas tener todo un staff de contadores que lleven tu proceso. A lo mejor nada más necesitas uno. Y que vía una tercera empresa, unas de estas empresas que llevan la contabilidad, nada más estén reportándole a esta persona dentro de tu organización. Si recuerdas, durante los últimos años, la banca ha sufrido un cambio primordial dentro de su estructura. Anteriormente estábamos acostumbrados que hubiera el front desk, los cajeros, y atrás hubiera 4, 5 personas que estaban en el departamento de contabilidad de esa sucursal en específico. Ahora ya que tienen estos bancos modernos, seguirán teniendo sus cajeros, cada vez menos, porque ya hay los sistemas electrónicos en donde uno puede hacer esas transferencias. Muchas veces este servicio electrónico también lo subcontratan hasta las grandes empresas como los bancos. Y atrás, en el back, como también se le conoce, ya nada más hay 1 o 2 personas monitoreando las transacciones. Ya no se necesitan hacer grandes revisiones. Ya no se necesita hacer esos grandes paquetes que le significaba antes a las empresas. Por eso es una de las actividades que puedes llegar a tercializar. Otra de las actividades que posiblemente no necesitas tener incluidas en tu nómina es la mensajería. Es otro costo fijo. Tener mensajeros es costoso. Y adicionalmente tienes que preocuparte, si tiene un auto, por el mantenimiento del auto, por la gasolina. Tener que estar bajando de tu gasto, de tu caja chica, como muchos lo llamamos, el dinero para que opere esa unidad y ese mensajero. Ya no. Ustedes conocen estas grandes empresas de mensajería, de paquetería, que brindan este servicio. Tú ya como tal ya no necesitas preocuparte por tener y hacer toda la inversión referente. Anteriormente esto sería un costo fijo para ti. Ahora, en demanda, on demand, en el momento en que tú necesites utilizar estos servicios, se te hará el cobro, pero nada más por el tiempo realmente utilizado. Otro de los costos fijos, que ya lo mencionamos anteriormente, puede ser el aspecto de la limpieza. El aspecto del mantenimiento, el aspecto de la transportación. ¿Cuántas de nuestras empresas, tanto donde pudiste llegar a trabajar, donde trabajas actualmente, compraban autobuses para el movimiento de su personal? En grandes ciudades, por decir como es Ciudad de México, muchas de las empresas grandes tienen y dan como prestación el servicio de traslado de sus empleados de un punto a la fábrica. Anteriormente lo que hacían las organizaciones, compraban los autobuses y tenían choferes propios. Ahora no, ahora hay una serie de intermediarios, serie de empresas, ¿qué es lo que hacen? Prestarte este servicio. Ya no te tienes que preocupar por todos estos procesos administrativos que tendrías que haber hecho. Tener un inventario, tener un activo como un autobús dentro de tu balance. Ahora no.
Ahora tú ya nada más de acuerdo a tus necesidades vas a solicitar los servicios. Es un parámetro muy importante. Esta posibilidad de que puedas identificar tus costos fijos y saber qué realmente necesitas adquirir y qué otros costos puedes trasladarlos a un tercero y tú nada más le estés pagando una renta. En nuestra siguiente lámina podemos encontrar otra serie de estas ventajas relativas o teóricas de llevar un proceso de outsourcing. En esta gráfica hay aspectos fundamentales que debemos de tomar en cuenta. Uno, como ya lo comentamos, es la reducción de los costos o costes, como también se llama en Latinoamérica. Al tener identificado tus costos fijos, tus gastos que tienes, puedes reducir tus costos. En muchos casos, un proceso de outsourcing bien llevado te puede reducir entre el 40 y el 50% de tus costos. Sorprendente, ¿no? En los casos mal llevados, te puede significar un gasto más bien excesivo. Por eso es importante, como lo comentaba, que identifiques cuáles son tus necesidades reales y no intentes comprar el Rolls Royce que necesitas cuando para tu actividad nada más necesitabas un Volkswagen. Por eso tienes que parametrar bien. Pero decirte que tienes un beneficio del 40-50% de reducción, yo creo que todos lo quisiéramos. Mejoramos la flexibilidad de nuestra organización. No necesitamos estar creando estructuras jerárquicas, como lo habrán visto en la administración. Al tener más empleados, al necesitar más activos, nos volvemos una empresa pesada, difícil de mover, difícil que nos podamos mover libremente en este cambio constante que hay en el mundo globalizado. Por eso una empresa que no tiene toda esta carga de recursos, de activos y de personal, puede moverse más fácil, porque nada más está centrado en sus estrategias de crecimiento de mercado. Otro aspecto que te ayuda a contemplar un sistema de outsourcing de alguna de tus actividades es que puedes tener mayor control. ¿A qué nos referimos? Tú como empresario, para tener una serie de trabajadores, seguramente tendrás que contratar a un supervisor. Dentro de la organización es un empleado más. Tendrás que establecer una serie de controles donde el trabajador le reporte al supervisor y el supervisor también tendrá que ser controlado para que emita información a sus directores. En un sistema de outsourcing, toda esta serie de papeleos lo eliminas. Tú como tal, al final del mes, solo pides un reporte de las actividades. Como buen empresario tienes que darle seguimiento. Tienes que ir a conocer cuáles son las instalaciones de esta persona de outsourcing, de esta empresa, para ver que se estén llevando bien las relaciones. Y como buen empresario también tendrás que probar qué están haciendo en esa organización. Tendrás que monitorear que se esté cumpliendo con lo convenido en el contrato, con lo que te dijeron que se iba a hacer. Pero tú internamente, ya al reducir estos puestos laborales y todo este papeleo que te significa el control de tu propia persona, estás reduciendo tiempo de otros. Por eso tienes mayor control del tiempo real de las personas que realmente están contigo en la empresa. Otro factor muy importante en este mundo globalizado que corre cada vez más rápido es que vas a reducir el tiempo de llegar al mercado. Time to market. Este tiempo, como tú sabes, cada vez es más reducido. El sector más ejemplificativo es el de las computadoras. Cada día está saliendo una nueva computadora.
Cada 5 meses está saliendo un nuevo procesador. Cada año están cambiando las tecnologías. Un año a lo mejor la tendencia es utilizar dispositivos electrónicos pequeños. Al siguiente año ya la tendencia es que utilices unidades USB. A lo mejor en algún momento llegaremos a algunos instrumentos tan pequeños que ya la computadora que tú compraste hace 6 meses ya no es la misma. Estas empresas de tecnología tienen que estar a la vanguardia diaria y tienen que llevar su proceso rápido. Por ello, el tiempo de poner el producto en el mercado es muy importante. Por ello, si tú creas toda una infraestructura grande, como lo llamábamos pesada, va a ser muy difícil y muy monótono que puedas tener tu producto en tiempo y en forma en el mercado. Si tú te encargas a distribuir, entonces encárgate a distribuir. Ese es tu producto, ese es tu servicio. Si tú eres una empresa manufactura, encárgate eso. No busques como tal tener dentro de tu organización también el ciclo de la transportación. Busca que te ayuden terceros y que te acerquen más rápido a tu mercado. El tiempo en que llegas al mercado es fundamental ahora. ¿Cuántas veces hemos visto que una buena idea en algún otro momento ya la alcanzó otro competidor? Y con otro esquema, con otros esquemas importantes. Por eso, el tiempo que te tardes en llevar tu producto realmente al mercado es fundamental. Las industrias farmacéuticas es otra industria que cae en este concepto. Como tú sabes, el tiempo, el proceso que tienen de garantía de la propiedad intelectual de algún componente, de alguna medicina, es, dependiendo la legislación, de 10 a 20 años. Pero empieza a correr su tiempo en el momento en que dicen hemos descubierto algo. Todavía de ese descubrimiento falta hacer las pruebas, en algunos casos pruebas con animales, en algunos casos ya las pruebas con los seres humanos. Falta hacer todo el proceso de empaque, de fabricación masiva, empaquetar y poner en los puntos de venta. Como ustedes conocen, las empresas farmacéuticas no son las que tienen todo el proceso de transportación. En algunos casos no tienen ni las mismas infraestructuras para dedicarse a la producción. Algunas empresas farmacéuticas lo único que se encargan es del conocimiento, de ya tener el concepto aplicado. Y en su momento le delegan a una serie de socios comerciales en una parte que puedan hacer el producto masivo, en otra parte que puedan empaquetar y que otra empresa se encarga de distribuir. Ya que cada uno de ellos son especialistas, tienen mayor rapidez de hacer los procesos y lo que buscan es tener lo más rápido el producto en el mercado. Por último, dentro de estas ventajas teóricas que encontramos en el outsourcing, es que mejoras la rentabilidad. Ya lo comentamos. Tus activos son importantes, pero solo debes de tener los activos que realmente te interesan tener dentro de tu balance general. No puedes estar comprando, comprando y comprando cuando muchos de estos activos se van a volver obsoletos. Los vas a tener que depurar y en algún momento van a valer cero. Con estos esquemas de outsourcing, tú puedes tener una serie de productos y de servicios principalmente que te van a ayudar en tu proceso administrativo. Esa es una de las funciones importantes del outsourcing. Regresando a este tema muy interesante del outsourcing, tenemos que tomar en cuenta tu estudio previo que debes de tener. Y no me estoy refiriendo a un estudio académico muy pormenorizado, sino a las preguntas básicas que te tienes que hacer en el momento de tomar la decisión de buscar un socio comercial que te lleve a alguna parte de tu proceso. Tú como empresario
debes de estar consciente que las actividades que vas a hacer son importantes. No le delegues a una persona dentro de tu organización que tome estas decisiones. Si eres un pequeño empresario, tómalas tú. Si ya tu empresa ha crecido y es mediana o grande, sí podrás delegar esta función. Pero tú, como la máxima autoridad en su momento, tienes que contemplar y conocer qué se está contratando fuera de la organización. Para ello te recomiendo una serie de actividades importantes a continuación. La primera y fundamental es que te acerques a las ferias y exposiciones que existen en tu localidad. Como tú sabes, dentro de la libreta de la maestría encuentras una serie de actividades que tienes que hacer mes con mes. Como tú podrás ver, uno de los apartados fundamentales son las ferias y exposiciones. Tú como empresario tienes que estar actualizado en ese sector. En tu empresa, en tu comunidad, podrás encontrar una serie de estas actividades que te van a servir para conocer y fundamentar tu decisión. Lo que tú saques de ventaja en estas ferias te servirá para tomar una decisión. Normalmente tú como empresario que inicias podrás creer que la recomendación de algún amigo es la más importante. Yo te diría, siempre las recomendaciones de algún servicio es importante, pero no lo tomes a la ligera. Recuerda que estás contratando un socio comercial. Al igual como hiciste en el momento que construiste tu empresa, también en ese momento pensaste quiénes iban a integrar a ella, quiénes iban a ser tus socios directos, quiénes iban a tener injerencia en las utilidades de la organización. Bueno, de la misma forma, tú como empresario que se está acercando a otra institución para que le brinde un cierto servicio, tienes que estar consciente de todas y la gama de posibilidades que existen. Tú podrás ver que son variados. Ya lo revisamos de cierta forma, desde trabajos tan simples como puede ser el de limpieza hasta trabajos tan complicados como puede ser la tecnología. Por ello, el uso y la asistencia a estas ferias será importante. Si tú te acercas a las cámaras comerciales de tu región, a las delegaciones locales, a las confederaciones empresariales, siempre habrá alguna feria relacionada a esta materia. Fuera de esto, tenemos que considerar otra serie de puntos previos a que tú tomes una decisión. La primera pregunta que te debes de hacer es, ¿en qué soy realmente bueno? Esta pregunta podría sonar fácil, pero no es cierto. Esta pregunta, como tal, te debe de corresponder un serio análisis de la organización. ¿Cuál es mi ventaja ante los demás? Si yo estoy generando alguna ventaja ante los demás, perfecto. Pero si tengo una serie de operaciones que hago dentro de la organización y que no me están redituando algo en concreto, tendría que pensar en una alternativa. Si llevas esta conclusión de forma errónea, vas a tener serios problemas. Tú como empresario debes de considerar cuáles son tus alternativas. Si eres bueno para producir, o a lo mejor eres muy bueno como distribuidor. Hay muchas organizaciones que es lo que se diferencian. A lo mejor en algún momento iniciaron desarrollando algún tipo de producto de consumo, supongamos papas. Y tiene su fábrica de papas. En su momento compró equipo de reparto. A lo mejor, como ha ido conduciendo el equipo de reparto, ha sido de una forma muy eficaz. Y en algún momento dado, alguna otra empresa dijo, puedo montar mis productos también en tu equipo de reparto, tienes muy buena distribución. Te vamos a pagar una renta. Y a lo mejor el negocio de las papas fritas, ha ido a la baja. O a lo mejor ingresó un nuevo competidor que está acabando con todos.
Tú como tal creaste dos tipos de negocios separados. Originalmente, tu fortaleza era un producto elaborado. Con el crecimiento pudiste comprar camiones de reparto y ahora también te distingues por repartir. Si tú ves que tu industria está a la baja o que te están desplazando del mercado de las papas, pues ahí tienes otro nicho que puedes ocupar. Entonces, en este momento tú serías muy bueno en el proceso de distribución. Dedícale. Manténlo como parte tuya. Por eso debes de conocer bien en qué actividades eres sobresaliente a los demás y en qué otras actividades no. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. La segunda reflexión en este sentido torna sobre situaciones muy concretas. La primera, ¿cuál es nuestra estrategia? Como tú has podido identificar, la estrategia dentro de las organizaciones es primordial. ¿A dónde me quiero ver en 5, en 10 años? Si tú eres un pequeño empresario que está iniciando en el negocio, tendrás que considerar eso. ¿Quiero seguir haciendo lo mismo durante los próximos 5 o 10 años? ¿Realmente le voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y mi patrimonio en lo que estoy llevando a cabo en este momento? Si tienes una estrategia concreta, llévala a cabo. Si no, créala. Como lo habrás visto en tu módulo de administración, esta parte es fundamental para ti. Otra de las preguntas que te tienes que hacer una vez definida cuál es tu estrategia es qué procesos se tienen que hacer para cumplir esa estrategia. Si dentro de tu estrategia dice que vas a ser un manufacturero de papas, entonces dedícate a hacer las papas. Todos los demás procesos paralelos podrás en algún momento tenerlos tú a tu rienda o podrás buscar otra alternativa que te ayude en tu proceso. Una de nuestras empresas consultadas que nos ha ayudado mucho en esta actividad y que le hemos dado asesoría durante varios años es una empresa de chicharrones. Esta empresa, que no se encuentra en el Distrito Federal, que podría ser el mercado principal, sino se encuentra en el occidente, a lo que se dedica es la manufactura. Solo tiene 4 socios. Y dentro de esos 4 socios estratégicos, 3 son distribuidores. ¿A qué se dedican estos distribuidores? A repartirse la república. Cada uno de ellos tiene algún mercado específico. Estos socios comerciales al final fueron sus clientes. El distribuidor está adquiriendo el producto de esta manufacturera de chicharrones y nada más se tiene que preocupar por fabricar y tener el producto en tiempo. No tiene que ir puerta a puerta este fabricante de chicharrones para poder vender su producto. Él, en el momento en que tuvo estas alianzas estratégicas con estos distribuidores, se eliminó de todo ese proceso administrativo de tener que andar buscando clientes. Ellos son los responsables de poner el punto en el producto en el punto de venta. Por eso tienes que ver si tu estrategia realmente es la producción de esto, qué procesos te conllevan al proceso, qué procesos más bien te llevan a tener tu estrategia satisfactoriamente bien. Por ello tenemos que considerar estos diferentes puntos. Otro elemento que tienes que analizar claramente son qué rendimiento vas a tener sobre los costos. En algunas empresas los gastos administrativos se llevan a los costos de venta. Como tú lo viste en tu módulo de finanzas, los costos de venta normalmente, tradicionalmente, son los más fuertes dentro de tu organización. Son los que te generan, de cierta forma, el producto a vender. Pero existen muchas organizaciones que sus gastos administrativos son los que se consumen a las utilidades. En ese sentido, tienes que analizar qué costos y qué rendimiento real sobre tus utilidades te están dando
la serie de procesos que tienes en tu organización. Identifícalos. Si eres una nueva empresa que está iniciando, determina junto a algún asesor, algún consultor, cuánto te va a estar costando esos procesos. Muchas veces, como lo comentábamos en la parte de nómina, tú dices, le voy a pagar a un trabajador 10,000 pesos. Y ya concluimos de que no son solo los 10,000 pesos que le das en efectivo, sino ese trabajador te va a costar 13,000, 14,000 pesos por todos los beneficios y prestaciones sociales. A lo mejor en el momento se te olvidó que tenías que incluirlo, pero teniendo el apoyo de un consultor que te indique esto, te podrá alivianar esta carga de cada uno de los criterios que hemos visto. Ese es otro punto que tienes que ver en el momento previo a que determines si vas con una tercera empresa a contratar servicios. Otro elemento fundamental es tu estructura, tus áreas de negocio. Como tú has visto, dentro de las estructuras jerárquicas hemos creado una serie de áreas específicas. Algunos son nuestros departamentos de marketing, nuestro departamento de ventas, como también podemos tener nuestro departamento de recursos humanos, como también tenemos nuestro departamento de producción. ¿Cuál de todos estos departamentos es fundamental para mí? ¿Y qué otras actividades dentro de esas áreas de negocio podría delimitar o me interesa ver de qué forma reduzco el costo operativo que hay conmigo? Esos son elementos previos que tienes que ver antes de acercarte a una empresa de outsourcing. Por último, dentro de esta sesión, hay una pregunta más que te tienes que hacer. Esta pregunta es, ¿cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Y cuáles son mis probabilidades de subcontratar a alguien? Es muy importante determinar qué significa que un tercero esté llevando cierta información mía. En muchas empresas de outsourcing se tienen las políticas de que no puede atender a un competidor mismo. Pero habrá otras empresas de outsourcing que dicen, yo soy especialista en materia de automóviles, por decir. Y con la información que han recaudado en este momento, pueden darle información confidencial, estratégica, a un competidor tuyo. Por eso necesitas conocer qué es lo que realmente estarías delegando a que una persona tercera haga. Lo lógico es de que tú busques contratos de seguridad, en donde se sepa que los conocimientos y la información que tiene esta tercera persona no se las va a poder brindar a otra. Como lo comentaba, en muchos casos se llegan a contratar a las referencias de una persona y no conocemos realmente toda la infraestructura y qué también ha llevado otros negocios. Previo a que busques toda esta serie de gama de empresas de outsourcing, tienes que ver cuáles tienen buen renombre dentro de la industria. Existen empresas desde micro, desde donde hay solo una persona que te está llevando estos controles, hasta grandes empresas. Por eso tienes que determinar objetivamente cuáles cosas puedes externalizar y cuáles otras no. Una de tus funciones primordiales dentro de la organización es conocer este apartado. Si te decides a buscar un socio que lleve parte de los procesos que debes de tener como empresa, tienes que buscar todas las alternativas que existen en el mercado. Es muy importante decirles que dentro de las organizaciones se pueden externalizar una serie de procesos. ¿Cuáles son los que tú tienes que llevar a un tercero? Solo tú lo sabes. No pueden ser tantos ni pueden ser tan pocos. Dentro de tu operación propia
de cada día, tú sabrás qué actividades tienes que contemplar para cada uno de los aspectos. En nuestras próximas sesiones vamos a ver cómo identificar cada uno de estos aspectos. Ya en el momento que decidiste que una actividad será llevada por un tercero, tienes que ver qué elementos de análisis vas a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes que estar ligada a esta empresa? Muchas de estas empresas lo que te piden son convenios de largo plazo. Algunos te piden convenios de 6 meses, de 1 año, ilimitados, exclusividades. Cada uno de estos parámetros dentro del contrato de servicios que te van a dar, tienes que analizarlo. Este contrato básico lo iremos viendo paulatinamente. Solo quiero concluir con algunas cuestiones importantes de este proceso previo del outsourcing. Primero, tú como empresario, tú como director de empresa, tienes que identificar claramente cuáles son tus procesos. Los procesos lo que te ayudarán es a llevar claramente qué cosas haces a la excelencia, qué cosas te distinguen y qué otras cosas pueden hacerte otras personas. En la segunda herramienta que debes de tomar en consideración son los costos. Muchas veces los costos son los que acaban a las empresas nuevas. Estos costos fijos que se tienen que pagar constantemente son lo que matan a la mayoría de las empresas. 60% de las empresas a los 18 meses mueren una vez constituida. 60%. Y después, cada año, 10% irán muriendo. Eso significa que a los 5 años de haber constituido un negocio, solamente el 5 o el 8% de las empresas que se constituyeron hace 5 años seguirán en el mercado vigentes. ¿Cuál es el gran aniquilador de todas estas empresas? Sus costos fijos. Aquellas cosas que ya no pueden moverlas de cierta forma. Sus empleados, sus gastos telefónicos. Toda esta serie de actividades son las que van paulatinamente matando al empresario. Por eso tú tienes que conocer qué costos realmente tienes que aplicar para tu operación y en dónde podrías reducir estos. Como lo comenté anteriormente, puedes reducir hasta un 40% del costo, teniendo el apoyo de una tercera persona. Si tú reduces eso, tendrás ese 40% adicional para implementarlo en las cosas que realmente te interesan como empresario. Tómalo en cuenta. Por último, dentro de este proceso de outsourcing, previo a que tomes decisiones, tendrás que hacer un análisis claro de la responsabilidad de estas empresas. Saber qué información es confidencial y de uso exclusivo para tu organización será fundamental. El que otra empresa se entere cuánto estás vendiendo o que se entere de que estás generando un nuevo proceso, algún nuevo producto, que vas a lanzar al mercado un nuevo servicio es importante. Muchos de tus competidores querrán tener esta información. Por eso, si tú estás apoyándote en una tercera empresa, tienes que tener claro cuáles son los aspectos que tú podrás informarle a esta empresa y qué otros aspectos no. Qué aspectos son válidos dentro del contrato y cuáles otros no. Por eso, en la investigación que hagas, tendrás que ir paulatinamente viendo qué actividades harás y qué actividades no. Recuerda que ya no estamos en los tiempos de las grandes factorías, en donde todo hacía la misma empresa. Ya hay una serie de socios comerciales muy importantes que te pueden ayudar en tu actividad comercial. En algunos casos, muchas de las empresas lo que buscan es que la parte de publicidad la hagan ellos mismos. ¿Y qué haces? Contratas un publicista
para tenerlo ahí de tiempo completo. En muchas veces, este publicista, para hacer sus campañas, tiene que contactar a los medios de comunicación. Si tú habrías llevado este proceso a una empresa especializada en hacer publicidad, te habrías eliminado la carga de un trabajador y posiblemente te habrás eliminado estas tarifas que hay a clientes individuales. Muchas de estas empresas que ya son especializadas en cada una de sus actividades ya tienen también costos definidos con empresas para llevar a cabo su proceso. En el caso que les estoy poniendo de la publicidad, estas agencias de publicidad ya tienen una serie de clientes comerciales, televisoras, radio, prensa, que lo que sirve es para disminuir esos costos. A ti a lo mejor un anuncio en periódico te pudo haber costado 50,000 pesos, a ellos por el volumen de clientes que manejan, a lo mejor te cuesta 30,000. Tienes que analizarlo, tienes que ver cada uno de estos factores importantes. Por ello, en la próxima sesión revisaremos este aspecto. Revisaremos qué cosas delegar y qué cosas no, a quién sí y a quién no.